¿Cómo interpretar los textos de la Torá? Por Sonia Hidalgo Zurita. Le he puesto como título Bereshit o Génesis porque después de la introducción que voy a hacer para darte las claves para interpretar las escrituras, empezaremos a tratar de descifrar estos textos. Pero de momento vamos a ver unas pequeñas claves. En la imagen tenemos Génesis Bereshit y a la derecha pone Sefer Bereshit, que significa libro, Bereshit o el libro del Génesis. Para hacer mis clases las hago con este formato, por lo menos para las clases para aprender a leer y escribir el hebreo, en donde copio el texto tal y cual está en la Torá. Lo copio con los puntos de Nikudot o vocales, porque cuando lo transcribo no tengo, en mi ordenador no tengo las letras y no las puedo reproducir tal y cual. Entonces simplemente copio y luego está en azul, está escrito la transliteración y debajo es el significado. Entonces la transliteración del texto sería Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz, que significa en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Es decir, que el texto en hebreo tiene una transliteración, una traducción, pero la interpretación o significado de los versos no sabemos exactamente. Solo podemos tratar de entender según lo que pone la traducción. Entonces, como te decía, este es el formato que uso para mis clases, en el que copio literalmente letra por letra. Por ejemplo, la B, la Resh, la Aleph, la Shin, la Yud y la Tav. Bereshit. Y debajo pongo la letra latina y el valor numérico, que es importante. He pensado que si ya estoy haciendo este trabajo, y por qué no dejar el valor numérico, porque simplemente con la gematría en un futuro se podrá saber qué palabra se corresponde con otra palabra. En gematría, si dos palabras tienen el mismo valor numérico, se corresponden o tienen algo que ver una con la otra. Entonces por eso me tomo este trabajo de hacerlo, que ahora es un poco, pues, que ocupa bastante tiempo, pero que al final, si se llega a hacer un libro, pues va a aportar bastante. No he encontrado un diccionario completo que ponga cada palabra con la gematría. Simplemente hay glosarios o diccionarios con muchas palabras, pero no todas. Entonces mi idea es al final tratar de hacer un compendio sobre gematría o numerología. Bueno, y si vemos estos textos a los que no sabemos el hebreo o sabemos muy poco, pues se nos complica mucho entender. Y podríamos pasarnos toda la vida sin llegar a entender el verdadero significado oculto que tiene cada libro de la Torá o libros antiguos. Pero hay una parte del Zohar que nos explica el secreto para interpretar. Según el Zohar, la Cábala es esencial para el estudio de la Torá. Esta, a su vez, puede interpretarse de 4 maneras. Es decir, que para poder interpretar la Torá y los escritos tienes que saber Cábala. Muchas personas dicen que es al contrario, que primero tienes que haber leído la Torá y leer ¿cómo es? El Talmud y la Gemara y todos estos textos para después aprender la Cábala. Esto no es muy lógico, no estoy criticando a nadie, pero ¿cómo vas a entender algo que no sabes de qué se trata? Pero en cambio la Cábala sí que te enseña las pautas y te da muchos trucos para entender los textos, sobre todo el Zohar. Entonces, se puede interpretar de 4 maneras la Cábala y el Zohar. Primero, Peshat, que es la interpretación simple y directa del texto. Es decir, que tú lees, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Eso es lo que pone el texto y así hay que entenderlo. La segunda forma se llama Remesh, que es el significado alegórico. Es decir, que mediante comparaciones
puedes llegar a comprender un texto. Por ejemplo, creó Dios los cielos. ¿Qué es el cielo? El cielo pues te da una idea enseguida del cielo y puedes ver la imagen del cielo en tu mente o en directo. Entonces sería alegórico, ¿no? A lo que se está refiriendo en simbología. Tercero, derash, analizar comparativamente otras palabras. Para eso es importante la gematría, porque si al final sumamos una palabra, por ejemplo, bara, que significa creo, tenemos bet 2, resh 200 y alef 1, sumamos esto, sería 203. Buscaríamos en un diccionario otra palabra que tenga este mismo valor numérico 203 y podríamos relacionarlas. Entonces podríamos comparar las dos palabras. Y la cuarta forma de interpretar es el sot, es el significado esotérico o secreto de la cábala. En la imagen puedes leer bara Elohim, creó. La traducción es el Dios, pero Elohim en realidad es en plural, significa dioses. Entonces aquí ya podríamos estar interpretando como todo el mundo lo hace, bara Elohim, creó Dios, pero ¿qué tal si después de bara, o sea, después de bara pongo 2 puntos y entonces ya sería creó dioses y los cielos y la tierra? O sea, solo con un signo cambiado ya podríamos interpretar de diferente manera. O podríamos decir creó a los dioses. No sabemos exactamente. Bueno, pero al parecer el secreto para interpretar se perdió con el pasar de los tiempos. Pero déjame decirte que los sabios de la antigüedad dejaron bien guardadas esas claves para entender los textos sagrados. Empecemos analizando la división de los textos de la Torá. Entonces, la tradición de la Torá se divide en dos, en lo que es el texto mismo y la explicación del texto. O sea, se divide en dos partes. La explicación del texto es la parte espiritual del texto, mientras que el texto sería la parte material, lo tangible, lo que se ve, lo que se escribe. El texto es la forma de escribir, el significado y el cuerpo, que está dentro de lo que se llama Masorá. Dentro de la segunda parte, que es la explicación del texto tenemos la ley, normas, costumbres, ceremonias y la vida civil, que se divide en la Mishnah y la Gemara. La Mishnah es la tradición, es Moisés y son los profetas. Y la Gemara es el comentario de la tradición, es la jurisprudencia, o sea, las leyes. Estas dos están condensadas dentro del Talmud, que es el código general de la ley. Así que si alguien te pregunta qué es el Talmud, se puede contestar directamente. Son dos partes de libros, que es la Mishnah y la Gemara. Está todo dentro de la ley. Y luego, bajo la explicación del texto, teníamos, digamos, la ley y la doctrina secreta, que sería la filosofía oculta y el esoterismo. Esto comprende la cábala. La cábala se divide a su vez en teórica y práctica. Dentro de la parte teórica tenemos dos apartados, Bereshit, Génesis, que es la creación, que está condensado en el libro Sefer Yetzirah. Y la otra parte está Merkabah y el estudio del mundo divino, que está en el Zohar. Pero el Zohar también contempla el Génesis. O sea que estos dos libros, el Sefer Yetzirah y el Zohar, son los libros más cabalísticos por excelencia. Entonces, para entender la Torá, tienes que empezar con estos libros. Bueno, dentro de la Cábala habíamos dicho que está la parte teórica y la práctica. La práctica comprende la simbología, que es el tarot, son unas cartas con imágenes, y la gematría, que como ya dije, son los números o valores numéricos de las palabras. Está en la témura y el notaricón. No me voy a extender a explicar cada parte porque creo que se podría hacer otro vídeo con cada uno. Pero de momento lo que he hecho es hacer un cuadro haciendo la división de lo que es la Torá. Y bueno, dentro de la práctica, cábala práctica, están los manuscritos mágicos de Salomón, que son las clavículas de Salomón. Que hay varios libros de eso y que estoy haciendo una investigación y
quiero llegar a conclusiones, pero creo que tiene mucho que ver con el tarot. Bueno, por más que leamos un texto 1.000.000 de veces, muy difícilmente podremos interpretar su significado. Solo podemos tratar de entenderlo. Para eso está el secreto de las letras hebreas. Como dije, los sabios guardaron bien las claves en un juego muy singular que ha pasado por generaciones a la vista del público, porque es sabido, si quieres ocultar algo, tienes que hacer circular para que todo el mundo lo vea, y de esta manera pareciera que no es importante. Estas claves fueron guardadas por las sociedades herméticas y no son más ni menos que los arcanos del tarot. Yo supongo que cuando se destruyó el templo, los romanos se llevaron mucho destruyeron mucho y quemaron, pero también tienen que haberse llevado literatura y todos los objetos de arte que habían y de valor. Entonces, esta es mi forma de ver de dónde salió. O sea, ellos se llevaron las claves de la Torá. Si te fijas, la palabra tarot, bueno, si se la pone en una forma de cruz, simplemente si se escribe tarot, la T y la segunda T es prácticamente la repetición de la primera letra. Pero tarot se puede escribir de varias maneras. Puedes escribir tarot, rota, ator, orat, torah. Y habíamos dicho que en gematría una palabra que tenía un valor numérico igual a otra tenía que ver con otras palabras. En este caso todas tienen las mismas letras, así que tienen el mismo valor numérico. Bueno, finalmente aquí puedes ver una parte del texto del verso número 1 de Bereshit que pone Et Hashamayim, que significa y los cielos. No podemos interpretar más nada que los cielos y punto. Cuenta la tradición oral que en el siglo XI un grupo de sabios se reunieron en la ciudad marroquí de Fez y decidieron ofrecer a la humanidad la sabiduría hermética que se perdió con el incendio de la gran biblioteca de Alejandría. Esta sabiduría fue llamada claves mágicas de la conciencia, tarot, rota, ator o rat. Pero también he leído en algún lado que se llamaba el camino real. Los sabios diseñaron el tarot para resguardar las enseñanzas herméticas y para conducir a los estudiosos al autoconocimiento. Las cartas fueron diseñadas de tal manera que pasaran inadvertidas durante todas las épocas. Así pudieron preservar la gran sabiduría que encierra este pequeño libro, mediante un juego inocente pero interesante, sobre todo que ha sido preservado por adivinos que los han usado siempre, y se sabe que en siglos pasados era un juego de sociedad en las cortes reales, sobre todo las inglesas, francesas, etc. Bueno, yo también he diseñado cartas con las letras hebreas y bueno, algunos idiomas, y porque pienso que es la forma más fácil de pasar el conocimiento o de aprender incluso, ¿no? Con unas cartas que puedes jugar a memory, a pares, y de alguna forma vas integrando en tu subconsciente todo el simbolismo que encierra cada letra. Pero bueno, no es tema de este vídeo. Mediante este instrumento sencillo ayudaban a los candidatos, me estoy refiriendo a los sabios que crearon el tarot, ayudaban a los candidatos a penetrar en los senderos del autoconocimiento e iniciación en los misterios de la sabiduría secreta de la conciencia humana. El tarot es una baraja de 78 claves, cuya simbología es capaz de dejar penetrar al iniciado en los senderos del autoconocimiento y de la sabiduría secreta de la conciencia humana. Las claves o cartas del tarot están divididas en dos partes. Primero, los arcanos mayores, que son los que ves en pantalla, que representan a cada una de las 22 letras del alefato hebreo. Y segundo, hay un grupo de 56 cartas llamadas arcanos menores, que describen los 4 mundos de la creación, representados por los 4 palos, que son bastos, copas, espadas y monedas o pentáculos. Estos a su vez tienen que ver con
con los elementos y con los sentimientos o las acciones. Por ejemplo, bastos es fuego, tiene que ver con la acción. Copas es agua, tiene que ver con los sentimientos. Espadas es aire, tiene que ver con el pensamiento. Y los oros o monedas es tierra y tiene que ver con lo material. Cada palo está compuesto a su vez de 10 números, es decir que bastos tiene 10 números del 1 al 10 y 4 cartas de la corte, un rey, una reina, un caballero, un paje o princesa. El libro del Zohar nos da las claves para saber el lugar que ocupa cada letra hebrea en el árbol de la vida, ya que nos cuenta el relato de la creación, cuando las letras hebreas fueron presentándose de una en una ante el Creador para ser tomadas en cuenta para la creación del mundo. Ellas se presentaron en orden inverso al orden que ocupan en el alefato. Es así que primero se presentó la Taf, última letra del alefato, luego la Shin, la Resh, la Kof, la Sadi, etc. En la imagen puedes ver una tabla con las letras hebreas que yo utilizo para formar mis palabras. Copio la letra, el número y el nombre de la letra y lo pego en los textos. El alfabeto hebreo o las letras hebreas y las palabras siempre se leen desde derecha hacia izquierda. Así que esta sería la primera. Y la última sería esta, la Taf. A modo de interpretación e información he añadido esta página en donde pongo el árbol de la vida, que es el emblema más característico y difundido de la Cábala. El árbol de la vida se compone de 10 esferas o sefirot, contando desde la 1 hasta la 10, y por uniones o senderos que unen una esfera con otra. Hay que recalcar que hay dos tipos de árbol de la vida. Este es el que utilizo yo, que se llama la escalera, porque a modo de escalera puedes recorrer por el árbol en sentido en sentido inverso al orden del alefato o en sentido correcto, ¿no? Si es que se empieza arriba hacia abajo, es el recorrido que hace el espíritu y llega a la tierra. Y para que nosotros podamos recorrer y llegar a casa, diríamos, al Padre, tenemos que empezar en donde vivimos, en la tierra, que es Malhut, y ir subiendo escalón por escalón los 32 senderos. Bueno, los 10 primeros senderos están formados por los sefirot, como ya dije, o esferas del árbol de la vida. Los siguientes 22 senderos están ubicados en cada segmento que une una esfera con otra, llamados senderos, y tienen que ver con las 22 letras del alefato hebreo. Hay en total 32 senderos, porque 10 más 22 letras son 32. La ubicación es importante ya que nos da la clave para comprender los textos. Si se cambia una letra por otra, se pierde el verdadero significado. Esto lo digo porque hay diferentes escuelas y tratados sobre el árbol de la vida o sobre las letras hebreas, y algunos toman a la letra Bet como segunda letra, pero está cambiado el lugar de lo que es el mago o la letra Aleph con la Shin. Entonces ya se cambia el sentido de orden de las letras. A continuación veremos el orden de aparición de las letras hebreas para la creación del mundo. Entonces la última letra que se presentó sale de Malhut, es la Taf, es el sendero número 32, es el mundo y significa cruz, tiene que ver con una simbología que es, en este caso, la luna. Cada letra tiene una simbología, un valor numérico o una iconografía, pero no me voy a detener a leer cada significado de las letras, simplemente te voy a dar la ubicación de la letra. En este caso, Taf sale de Yesod y se dirige a Malkut. Yesod es la luna o el fundamento,
y Malhut es la tierra, es el lugar donde vivimos. La Shin es el sendero 31, letra número 21. La Resh es el sendero número 30, letra número 20. La Kof es el sendero número 29, letra número 19. Si eres observador, mira, Netzach, Kof sale de Netzach, que es verde, y entonces he puesto en el círculo interior el color verde y va hacia Malhut, la tierra. Entonces he puesto hacia afuera el signo del color de Malhut. Es para que en las próximas diapositivas te fijes también en los colores. La letra Sadi es el sendero 28 y es la letra número 18. La letra P es el sendero número 27 y es la letra número 17. La letra Ayin es el sendero número 26 y es la letra número 16. Samek, sendero 25, letra 15. Nun, sendero 24, letra 14. Mem, sendero 23, letra 13. Lamet, sendero 22, letra 12. Kaf, sendero 21, letra 11. Yud, sendero 20, letra 10. Tet, sendero 19, letra 9. Heit, sendero 18, letra 8. Zain, sendero 17, letra número 7. Baf, sendero 16, letra 6. G, sendero 15, letra 5. Dalet, sendero 14, letra 4. Gimel, sendero 13, letra número 3. Bet, sendero 12, letra número 2. Y Aleph, sendero 11, letra número 1. Y entonces, este es el 11, el sendero 10 sería Malkut, el 9 Yesod, 8 es Hot, 7 es Netzach, 6 es Tiferet, 5 es Gogurah, Hesed es 4, Binah es 3, Jokmah es 2 y Keter es el primer sendero. Ahora que sabemos el orden de las letras hebreas, trataremos de interpretar el primer verso del Génesis. En realidad, esto lo haremos en una clase siguiente. Esto es a manera de introducción para poder entender el texto. Continuaremos. Gracias por tu atención.